Os presento a las ponentes. Patricia Castilla Ortiz es neuropsicóloga y psicóloga sanitaria, máster en neuropsicología clínica, posgrado en neurología y neuropsicología de la conducta infantil, posgrado en psicología clínica infanto-juvenil, acreditada en la evaluación de A2-2 y es coordinadora del Departamento de Neuropsicología de la Fundación Aire Libre. Y auxiliadora Páez Pérez. Es neuropsicóloga y psicóloga sanitaria, máster en neurociencia con especialidad en rehabilitación neuropsicológica. Doctorando en neurociencia. Formación específica en neurorehabilitación cognitiva y sensorial. Formación en sistemas de comunicación aumentativos alternativos en baja y alta tecnología. Especialista en trastornos del neurodesarrollo. Formación en integración sensorial. Una década de experiencia en evaluación y rehabilitación neuropsicológica y formación específica en el diagnóstico diferencial, autismo, TDAH, altas capacidades. Acreditada en la evaluación A2-2. Es neuropsicóloga de la Fundación Aire Libre. En esta conferencia se abordará qué es la neuropsicología, su ámbito de actuación y cómo se diferencia de otras disciplinas como la psicología, la psiquiatría o la neurología. Se explicará su rol en la evaluación de las funciones cognitivas afectadas por diversas condiciones. Se discutirá su aplicación en diferentes etapas del neurodesarrollo, desde la infancia hasta la adultez, y su compatibilidad con trastornos del DSM-5-RT y la clasificación NEAE. Se presentarán las principales pruebas utilizadas en cada etapa que permiten evaluar atención, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y habilidades perceptivas. También se explicará el modelo de embudo en 3 fases para la evaluación neuropsicológica: cribado y entrevista, evaluación general y evaluación específica. Finalmente, se destacarán las pruebas NEXPLORA, como Acuario y Aula, y su utilidad en la evaluación de la atención y control inhibitorio en el proceso neuropsicológico. Esta ponencia ofrecerá una visión general del proceso de evaluación neuropsicológica de nuestro centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fausto. Bueno, desde la Fundación nos encanta ver este aforo completo, que hace mucho tiempo que no lo veíamos, así que os agradecemos tanta asistencia. Para iniciar, sí que nos gustaría a mi compañera y a mí, bueno, pues saber un poco el rol de los asistentes. Así que nos vais a facilitar mucho si nos decís con qué rol venís. Necesitamos que levantéis la mano los que vengáis en rol de estudiantes. Vale, gracias. ¿Estudiantes de psicología? ¿Estudiantes de magisterio? ¿Maestros o que vengan del mundo de la docencia? ¿Papás y mamás? ¿Y del mundo médico? ¿De la medicina? Vale. Pues hemos conseguido al menos pequeñas... Perdón. ¿Del área social? ¿De terapia visual? ¿Otras disciplinas que no hayamos nombrado? ¿Hay presencia? Bueno, en el ámbito educativo. Yo eso lo he metido en maestro, equipo de orientación. ¿Alguna otra? Bueno, ¿y psicólogos, terapeutas? ¿Neuropsicólogos? Uy. Bueno, estamos aquí con mi compañera y yo en representación de ello. Nos alegra mucho ver tantos roles en esta conferencia. Eso significa que tanto lo estamos haciendo bien como vosotros también vais en el camino, así que os agradecemos. Pues vamos a empezar contextualizando un poco el porqué la necesidad de este área. Nosotros en la Fundación, la parte de neuropsicología no estaba y poco a poco ha ido creciendo y hemos ido abarcando cada vez un poquito más. Así que os vamos a dar unas pequeñas nociones en qué consiste y luego tendremos la ronda de preguntas para que nos preguntéis lo que sea necesario. Así que empezamos. A ver si se escucha bien. Bueno, como no podríamos empezar de otra forma que definiendo qué es la neuropsicología, que como vemos que hay poquita representación por aquí, pues vamos a contextualizar un poco. La neuropsicología es una rama de la psicología que se dedica a estudiar en concreto
la relación entre cerebro y comportamiento humano. Esta rama se nutre principalmente de conocimientos de la psicología, de la neurología y de la neurociencia. Y lo que pretende es entender pues cómo se presentan en el individuo estas lesiones, enfermedades, alteraciones en el sistema nervioso central y cómo afectan en su día a día, en el comportamiento. Los objetivos principales de la neuropsicología son evaluar, diagnosticar y desarrollar intervenciones específicas para estas alteraciones que nos podemos encontrar en cerebro y comportamiento. Pásale. ¿Qué? ¿No se escucha? Entonces, vamos a suponer que hay un peque que se llama Lucas, que tiene 9 años, y sus padres, bueno, veían que en comparación con su hermano, que acaba de cumplir los 2 añitos, bueno, pues como que al empezar a tener el otro peque, las cosas no van bien, al empezar a comparar. Y desde el cole empiezan a dar sospechas de conducta que pueden estar correlacionadas con algún trastorno del neurodesarrollo. Así que los papás de Lucas acuden al pediatra, se los expone y el pediatra los deriva a salud mental, a la unidad infanto-juvenil. Y allí lo atienden psiquiatra y psicólogo. Y aparte, existe la posibilidad de que si hay sospechas de algún tipo de sustrato neurológico, también lo deriven a neurología infanto-juvenil. Y aquí entra en juego también el papel del neuropsicólogo. Lucas acude a nosotras para ser evaluado a nivel neuropsicológico para poder sacar un perfil cognitivo y ver si es compatible con algún trastorno del neurodesarrollo. Y además, también acude a psicología, al ámbito de terapeuta, para ser valorado a nivel conductual y emocional. Entonces, cada profesional tiene un papel esencial en este proceso de diagnóstico, evaluación y tratamiento de Lucas. Aquí es importante destacar la función del neuropsicólogo, que se va a encontrar con la importancia de medir el proceso de esta función del individuo en el contexto concreto de Lucas, es decir, cómo está funcionando, interaccionando Lucas con todo lo que se encuentra en su vida, en el colegio, con los amigos, en la familia. Y entonces, cuando llega Lucas a nosotras, lo vamos a evaluar. Vamos a valorar las funciones cognitivas. Entonces, ¿qué son las funciones cognitivas? Bueno, pues son estas capacidades específicas en las que dividimos el funcionamiento de nuestro cerebro. Son procesos que están regulados por redes a lo largo de todo el cerebro. Entonces, hay redes más potentes en un lado u otro del cerebro que indica que este proceso cognitivo pues, se está activando. Y aparte, valoramos si va en un desarrollo óptimo o se está produciendo una alteración o inmadurez en ese desarrollo. ¿Qué valoramos? Bueno, pues valoramos la atención de Lucas. Vemos cómo es su capacidad de concentrarse a estímulos específicos y ver si mantiene la atención de manera sostenida. Vemos su atención sostenida, selectiva, alternante, dividida. También vemos su memoria, el proceso de codificación de Lucas, cómo almacena y recupera la información. También vemos las funciones ejecutivas de Lucas. Vemos cómo es su memoria de trabajo, esta capacidad de manipular información, cómo planifica, cómo es su flexibilidad cognitiva, cómo es su proceso de inhibición, cómo toma las decisiones, cómo resuelve problemas. Y también vemos el lenguaje de Lucas. Vemos cómo se expresa, cómo comprende, cómo produce a la hora de hablar, cómo es su fluidez. Vamos viendo todos estos procesos a lo largo de tareas y pruebas, cómo está siendo Lucas a nivel cognitivo. También valoramos su procesamiento visoespacial. Vemos esta habilidad para interpretar y analizar información visual. Bueno, pues cómo percibe, cómo se orienta a nivel visual, cómo procesa la profundidad, cómo es la integración de la información visual en general. También vemos su velocidad de procesamiento. Esta capacidad nosotros lo llamamos pues un poco el motor del cerebro. Sus habilidades motoras y prácticas, la capacidad motora y necesaria para realizar movimientos y, por último, la cognición social, es decir, la habilidad para entender y responder a las emociones y conductas de otros. Todos estos procesos cognitivos son valorados a lo largo de una exhaustiva
tiempo de valoración, no se hace solamente en una sesión, se hace en varias sesiones y vamos viendo cómo se están presentando estos procesos cognitivos, cuál está haciendo su alteración y la correlación entre unos y otros. Y vamos buscando tanto fortalezas como debilidades. La suma de estas alteraciones cognitivas, ¿no? Como hemos estado viendo las funciones que nos ha comentado la compañera, ¿no? En el caso de Lucas, ¿no? Tenemos a lo mejor dificultades en la atención, en el lenguaje, pues estas alteraciones al final, o mismamente la inmadurez en estas funciones, al final el sumatorio es el que nos va a servir para definir diagnósticos. Muchas veces nos vamos a encontrar con diferente lenguaje a la hora de que nos digan, bueno, pues tiene TDAH, ¿no? Según en el médico me han dicho que tiene TDAH, pero en el colegio me han dicho que lo que tiene es una NEAE, tiene una adaptación no curricular. Pues al final entender cómo este tipo de diagnósticos o de, llamémoslo etiquetas, están asociadas entre sí, es importante porque dependiendo de la nomenclatura a veces nos podemos llegar a liar, ¿no? Porque tenemos a lo mejor que desde, pues eso, ¿no? El caso de Luca, vamos a tener en cuenta que tiene TDAH. Pues si consideramos la clasificación NEAE, vamos a tenerlo como un trastorno del neurodesarrollo. Y si tuviera también dislexia, pues dislexia entraría también dentro de aquí, ¿no? Porque sería, a ver, ¿dónde está? No, la tendríamos aquí abajo, como una dificultad en el aprendizaje, no la tendríamos como una dificultad de lenguaje. En cambio nosotros lo que vamos a estar buscando siempre es, en neuropsicología lo que vamos a estar midiendo o lo que vamos a estar viendo es cómo este individuo está funcionando en base a las funciones cognitivas, no en base a la etiqueta. Por eso nosotros siempre vamos a hablar de una orientación diagnóstica, porque al final el diagnóstico, los encargados de estipularlo son en la unidad de psiquiatría. Entonces, esos procesos cognitivos nosotros los vamos a ir valorando alrededor del todo del neurodesarrollo, desde las edades más tempranas hasta la adultez joven. Y a partir de ahí se sigue valorando, pero ya no dentro del neurodesarrollo. Pero sí se valora en la anamnesis la historia del neurodesarrollo. Nosotras en la etapa de embrionaria, nosotras como neuropsicólogas, no Patricia y auxiliadora, sino la parte de la neuropsicología. En la etapa embrionaria y prenatal, bueno, pues no se puede valorar a nivel neuropsicológico porque todavía no hay conducta que se pueda valorar. Entonces, ahí tenemos la creación del sistema nervioso. Y hay que tener muy en cuenta pues, esos factores que antes hemos visto en la anterior ponencia, factores genéticos, factores ambientales, factores que influyen en ese periodo prenatal. Ya en la edad neonatal o en la infancia temprana, es decir, de los 0 a 2 años, lo que comprende la atención temprana. Departamento, por cierto, que también tenemos ya en la Fundación, por la necesidad de abarcar también estas pequeñas edades. Aquí se están desarrollando pues, los reflejos, los reconocimientos de rostro, sonidos, las primeras palabras, las habilidades motores básicas, el tono muscular del bebé, del niño, si se sienta, si coordina. Y vamos valorando todo este desarrollo sensorial, motor y comunicativo. Y aquí ya se pueden ver cierta inmadurez y cierta alteración en el neurodesarrollo. Aquí pueden haber ya retrasos en estos hitos y ya nos van dando indicios de que bueno, algo puede estar pasando. Aquí utilizamos varias pruebas, pero en general las que son más utilizadas por nosotras pues suele ser la batería Battelle y el perfil sensorial, para ver cómo se está desarrollando ese peque. Luego, en la infancia media, de los 3 a 6 añitos, bueno, pues ya tenemos aquí esa expansión del lenguaje. Ya vamos viendo las habilidades motoras, las finas y las gruesas, y el inicio de las habilidades sociales. Aquí pues vamos buscando esas dificultades en lenguaje, en atención, en la socialización, en la adaptación, y saltan las alarmas sobre todo cuando empieza el periodo de guardería y el periodo, el periodo infantil. Normalmente solemos recoger si en estas etapas se ha valorado desde los profesionales que trabajan con el peque si ha habido algo pues que no se estaba viendo adecuado o de una forma normotípica. Algo raro pasa ahí. Pues no se está quieto, es muy nervioso o no ha hablado todavía o le está costando hablar.
vamos viendo en esta etapa cómo nos vamos saliendo del neurodesarrollo a la divergencia. Aquí pues solemos pasar el WISI, el McCarthy, el A2, el perfil sensorial, para ir detectando esas alteraciones. Luego pasamos a la adolescencia. En la adolescencia, bueno, pues aquí ya tenemos las funciones ejecutivas establecidas y aquí sí ya se puede valorar de una forma muy óptima la planificación, la organización, la memoria de trabajo y ver cómo la persona, bueno, pues se está adaptando, su autonomía, su adaptación social, el desarrollo de esa identidad y vamos viendo y englobando todos esos procesos cognitivos que están en pleno crecimiento. Aquí, bueno, pues ya solemos pasar otro tipo de escalas, más de autorregistro, donde el adolescente pueda participar valorando su comportamiento, familia, escuela y herramientas más, digamos que hilan más fino, que vamos buscando el proceso cognitivo, como pueden ser Aula en Explora, que ahora os lo presentaremos, de realidad virtual. Y esta es a lo que a los chicos y chicas que valoramos pues les encanta. Y por último, en la edad adulta también vamos viendo. Aquí ya una consolidación de las funciones ejecutivas, ya no hay neurodesarrollo, ya el desarrollo está hecho y ya vamos viendo esa consolidación de los procesos cognitivos que anteriormente hemos mencionado. Entonces vamos viendo si sigue persistiendo una dificultad atencional, una impulsividad, si hay problemas de adaptación social en el adulto, de la pareja y cómo es la adaptación laboral también. Y vamos viendo cómo procesa la información de una forma muy diferente. Aquí pues solemos pasar la escala de inteligencia WISE, los test de memoria, escalas de personalidad, el A2 también, que es la batería para el diagnóstico de autismo, el TABE como curva de aprendizaje en la persona. Entonces vamos haciendo una valoración muy global al inicio y luego vamos hilando un poco más fino, como ahora os explicaremos. Nosotros en la fundación, cuando empezamos con las valoraciones, iban muy encaminadas a ver si había o no TDAH, es decir, a descartar o confirmar el diagnóstico. Pero a medida que íbamos valorando a nivel neuropsicológico, nos íbamos dando cuenta de que las comorbilidades estaban presentes y que el neurodesarrollo no es tan específico como ver si o no hay TDAH, que es todo mucho más amplio y se producen otras muchas alteraciones. Entonces vimos la necesidad de crear un modelo de embudo, que ahora os explicará mi compañera, donde ya no vamos en busca de si hay o no TDAH, si está presente, sino vamos a abarcar el neurodesarrollo total del individuo. Bueno, vamos con el modelo del embudo. No solamente vamos a buscar trastornos del neurodesarrollo, sino que también vamos a tener que cribar de cualquier otro tipo de alteración psicológica. Vamos a tener en cuenta todos los diagnósticos. Nuestro modelo de embudo, pues ahí nos falta la fase 0, que es la de cuando nuestros mismos compañeros o los padres o en el proceso de acogida que hacemos en la fundación, ahí ya muchas veces ya vamos encaminando el proceso. El modelo de embudo lo que pretende es ir de lo más general a las principales quejas o indicadores que nos hacen sospechar de algún diagnóstico, a ir cribando y cada vez más pequeñito, más pequeñito. La fase inicial o la fase 1, pues la fase más ancha del embudo, donde vamos a hacer cribados generales. Aquí tenemos en cuenta pues tanto la información que nos llegan de colegio, de la entrevista de acogida. Vamos a empezar a pasar cuestionarios generales, bien, por ejemplo, el EDA, SNAP, no sé si os suenan muchos de TDAH, cribado también el SCQ, que es para autismo. Aquí vamos a empezar también con la parte de la entrevista con la familia, esa anamnesis que vamos a mirar los hitos evolutivos que, como habéis escuchado a mi compañera, son fundamentales porque son donde vamos a empezar a ver si hay algo en el neurodesarrollo que se está desajustando y si lo está haciendo, hacia dónde va. Si el peque ha andado antes de tiempo, después, si el lenguaje se ha desarrollado en la etapa que necesita o si se está produciendo de forma tardía y cómo. Esta parte de la entrevista es fundamental, sobre todo cuando estamos diferenciando, por ejemplo, un TDAH de ansiedad en una etapa adulta. De hecho, cuando evaluamos en adultos,
a veces pedimos la referencia de sus padres para que nos cuenten cómo fue el desarrollo en la infancia de esta persona. Seguimos haciendo más pequeño el embudo y ahora lo que ya vamos es focalizando. Aquí entran en juego ya las pruebas neuropsicológicas. Ya hacemos la evaluación con test de inteligencia, funciones cognitivas generales. Vamos viendo un poquito cómo funciona este cerebro, cómo se desenvuelve en el contexto, qué posibles alteraciones o inmadurez hay en el individuo. Normalmente en esta etapa ya vamos sabiendo por qué diagnóstico o por qué sitio va a caminar el niño. En los adultos es un poquito más complejo porque tenemos que administrar más cuestionarios. Por último, ya aquí tenemos un poco la teoría y nos pasamos a la tercera fase. Aquí ya es la parte complicada, donde vamos a refutar nuestras hipótesis. Nosotros ya en nuestra cabeza tenemos en este momento, ya sabemos a lo mejor si hay rasgos del espectro autista, si hay algunas comorbilidades, incluso si estamos planteando que esté coexistiendo una doble excepcionalidad, una triple, si no hay algo del neurodesarrollo y nos estamos encontrando con un trastorno a lo mejor de personalidad. Y ya lo que hacemos en la fase final es pasar pruebas concretas para confirmar o descartar nuestras hipótesis. Aquí pasamos a lo mejor en autismo un A2, pasamos pruebas más concretas para medir la función y que va a correlacionar con el diagnóstico final. Ojo, hay veces que no nos encontramos con un diagnóstico. Esto también es importante, porque al final en neuropsicología lo que hacemos es evaluar funciones cognitivas y orientar hacia un diagnóstico compatible. Entonces aquí los papás de Luca se presentan y tenemos con ellos pues una hora y pico de entrevista donde vamos a recoger todos los hitos del neurodesarrollo, desde antes del embarazo y la parte genética de la familia, si hay presente de alguna patología médica o psicológica, hasta y en el momento en el que encontramos con Luca, en estos 9 años. Entonces necesitamos pues desde los coles, que nos favorezcan los coles, en la familia, que nos haga el mismo niño. Y ahora se hace una prueba de una batería global, por ejemplo, de inteligencia o el Aula Explora. Y ahí vemos pues que Luca tiene fallos atencionales, que tiene dificultades en control inhibitorio y tiene un perfil impulsivo. Y además vemos que esa memoria de trabajo, ese motorcillo para elaborar y manipular información también tiene inmadurez. Y además vemos que la integración visoespacial le cuesta un poco. Vamos sospechando de que a nivel de lenguaje algo pasa también. Así que en la tercera fase del embudo pues vamos administrando pruebas más específicas de funciones ejecutivas y atención y para el descarte de una posible dislexia. Así que se elabora un informe detallado con toda la integración de la información por procesos cognitivos de la tabla anterior, cómo ha sido su atención, su memoria, su capacidad intelectual general, y se elabora un perfil de puntos fuertes y débiles. Y aquí vamos a sacarle a Lucas también sus puntos fuertes, no solamente los débiles, porque todos tenemos puntos fuertes a nivel de procesos cognitivos. Y los puntos débiles a veces son compatibles pues con un perfil que tiene un diagnóstico, y ahí pues podemos poner la compatibilidad con cierto diagnóstico. Y aquí entran después esos profesionales que en su principio estaban como la escuela, la sanidad, ¿no? El psiquiatra y psicólogo o neurólogo, para confirmar ese diagnóstico y aportar también a ese nivel qué es lo que pueda estar pasando. Así que vamos con esa herramienta, le hemos querido dar un peso a una herramienta de realidad virtual, ya que esto lo hemos incorporado de una forma novedosa en nuestras evaluaciones. A los chicos les encanta y da muchísima información. Os comenta mi compañera. Bueno, no sé si alguien conoce las pruebas de realidad virtual de Aula Explora, de Nexplora, sobre todo los de la rama educativa, orientación y demás. ¿Sí? ¿Me levantáis las manos? Vale. Bueno, aquí en Huelva somos el primer centro, que aunque haya gente que tenga independientemente esta herramienta, somos el primer centro que tiene asociación con Nexplora para administrar esta prueba de realidad virtual.
Estas pruebas de realidad virtual pues, no tienen otro beneficio que, a diferencia de la evaluación tradicional neuropsicológica, y es que aquí no mediamos nosotras, o sea, aquí no hay lugar para la subjetividad, aquí todo es objetivo, la misma gafa. Dale al play al vídeo y lo tenemos de fondo, quítale si quieres el volumen para que no haya sonido. Y la otra característica es que es muy inmersivo. Tiene una validez ecológica muy importante. La prueba... Uy, no se reproduce el vídeo. Bueno, lo que hace es que sitúa, en concreto la prueba, sitúa al individuo. Ahora os vamos a explicar que tenemos 4 pruebas dependiendo de las funciones que vamos a medir, y va a situar al individuo en un entorno ecológico, quiere decir que muy parecido a la realidad, y lo va a poner en una situación. Y las mismas gafas van a ser las que van a estar midiendo el funcionamiento de la persona, no mediamos nosotros. De hecho, el informe que sale es automático y nos va a dar una información complementaria a nuestra evaluación, que de hecho es muy útil porque muchas veces viene a salir exactamente lo mismo que ya nosotras hemos teorizado y hemos sacado la hipótesis, y nos termina confirmando de una forma muy objetiva. Al final, en otras ramas médicas tienen pruebas como resonancias magnéticas, como hemos visto anteriormente en las pruebas de... por ejemplo, que tienen en neurología. Bueno, pues nosotros lo que tenemos ahora mismo a nivel de validez un poquito más cercano, fijaros, en un 95% para detectar el TDAH, pues son este tipo de pruebas. Por eso, por el tema de la objetividad. Ojo, no es única y excluyente porque ya sabemos que hay muchas otras variables contextuales, criterios clínicos, historia clínica, pero bueno, que eso nos aporta a nosotros a diferencia de lo que ya hacíamos. En concreto, vamos a hablar de aula. ¿La pasas tú, aula, o...? No, dale arriba. Ahí. Bueno, pues aula nos va a medir principalmente todo lo que esté relacionado con el TDAH. Atención, velocidad de procesamiento, función ejecutiva, tiempo de reacción, ¿vale? Importante, todas estas funciones cognitivas que estamos midiendo están correlacionadas con pruebas tradicionales que ya usamos, bueno, en el ámbito educativo, ámbito de psiquiatría, de neuropsicología, como puede ser, por ejemplo, un test de caras, un CONERS, EDA, y por supuesto con los criterios de DSM-5. Esto en cuanto a la prueba de aula, que es para niños. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí un ejemplo para que veáis cómo mide la herramienta. Ahora la vamos a enseñar y vamos a hacer un ejemplo real para que lo podáis ver. Pero son unas gafas que tienen una gran sensibilidad al movimiento de dónde vas enfocando a lo largo de la tarea que te va proponiendo, y te va a ir registrando. Fijaros aquí que tenemos eso, el cuadrito que veis ahí es la pizarra de la clase. Pone al niño dentro de un aula y está haciendo tareas en tiempo real. Lo que pasa que, claro, si se despista porque dentro de la situación pasa por la ventana un coche y pita, o tu compañero te chista, o el profesor se levanta a dar un paseo por la clase, pues te está midiendo todo el tiempo la mirada. Fijaros dónde debería de haber estado mirando, que tenéis debajo un caso de una persona que no tiene TDAH, que solamente se despista ahí una vez, y fijaros un caso con TDAH, hacia dónde mira. Y no es tan importante que el niño se esté moviendo, mirando a otras partes durante una clase, pero ¿y la información que se está perdiendo? Porque es que en esta tarea tiene que ir prestando atención a lo que salga en la pizarra. O sea, que está perdiendo información y, por lo tanto, aprendizaje en el aula. Nos da unas puntuaciones, como veis aquí, muy facilitas, tipo semáforo. Verde que está bien, naranja que está alterado. Este chico en concreto no tiene alteraciones graves que estarían en rojo. ¿Se pasa a la siguiente? Y esta es la misma tarea, pero para los adultos. Es difícil encontrar evaluación para el TDAH adulto, es verdad que no hay nada específico, pero aquí da bastante información. Y en vez de estar en un aula, está en un acuario. Entonces se valora también todos estos procesos atencionales, todos estos procesos ejecutivos, y vamos viendo también la gran implicación que tiene este tipo de pruebas con otros tipos de patologías como ahí nombramos, ¿no? No solamente para el diagnóstico de TDAH adulto, como hemos visto,
que antes sí íbamos buscándolo, pero ahora ya ampliamos a todo tipo de alteración que se pueda estar dando, para después también hacer en la intervención un traje a medida, para cada persona un tipo de intervención. Así que la persona aquí está en un acuario, es la simulación donde va haciendo tareas de paradigma de ejecución dual. De, por ejemplo, cuando veas el número 5, tienes que darle a la letra A, por ejemplo, ¿no? Entonces funciona bastante bien para valorar la atención y la memoria de trabajo en los adultos. Pasamos también a otro tipo de tareas que proporciona Explora. Sí, a ver, dale arriba, que se ha pasado la otra. Aquí nos vamos a detener menos, pero tenemos SideScreen, es una prueba más reciente, tiene menos estudios detrás, pero también tiene altos niveles de validez y de fiabilidad. Y es una prueba que nos va a medir funciones ejecutivas. Esto nos va a valer tanto para el diagnóstico del neurodesarrollo en niños como en adultos, porque va de 8 años en adelante y nos sirve para ver funciones ejecutivas, pero también nos ayuda mucho en el diagnóstico diferencial, puesto que las alteraciones de las funciones ejecutivas las vemos en TDAH, en autismo. Y una aportación nueva que han encontrado, y es una correlación entre el CI, entre el cociente intelectual, que aporta la prueba de WISC, desde los 12, ahí pone desde los 8, es una errata, desde los 12 años hasta los 16. Es decir, esta prueba está estandarizada de tal forma que tiene una alta probabilidad de acierto en 20 minutos de prueba con pasar una prueba tradicional de WISC que dura a lo mejor hora y media para evaluar la capacidad intelectual del niño. Esto es un gran avance y a nivel de cribado y de fiabilidad está bastante bien. Pasa a la siguiente. Y esta es la última prueba que han incluido en Explora, que sería SWITS. Esta está más enfocada en evaluar la memoria a partir de 12 años y en principio está enfocada a población adulta. Y es que tenemos que hacer hincapié que la neuropsicología, aunque estamos hablando mucho de niños y de adultos, puede evaluar el cerebro en cualquier etapa y la función de ese cerebro en el entorno en cualquier etapa de la vida de una persona. Y cuando empiezan a tener mayores quejas en la memoria, pues en la adultez avanzada y vejez. Y esta prueba pues nos vale bastante para este cribado. Y cerrando un poco esta parte, en el Departamento de Neuropsicología de la Fundación, esta frase nos encanta a mi compañera y a mí, que es: todo cerebro muestra un conjunto de comportamientos y estos son subjetivos de evaluación neuropsicológica. ¿Qué quiere decir? Que las evaluaciones neuropsicológicas no solamente abarcan la edad de edades tempranas como la infancia, la adolescencia, la adultez, sino también vamos enfocados a la vejez. Así que cada vez nos vamos encontrando más que esa especialización nuestra en atención y en funciones ejecutivas, en memoria, bueno, pues no se está dando solamente en una población con TDAH, sino dentro del espectro, con dificultades del aprendizaje, con olvidos con personalidad, con trastornos de personalidad y sobre todo la parte de la vejez, donde ya nuestro desarrollo no está, sino que hay un deterioro y empezamos a enfocarnos también en la población mayor, en la población donde estas alteraciones ya se están dando, pero por un deterioro debido a una patología o un deterioro natural. Así que desde el departamento ahora mismo pues no tenemos frontera, nos estamos abriendo y creciendo bastante. Así que sois bienvenidos y acogidos si nos necesitáis en este departamento. Así que por último, ahora necesitamos a un voluntario valiente, que tenga sospechas ahí de problemillas atencionales y ejecutivos, que quiera ser objeto de valoración con las gafas de aula. Necesitamos que sea un adulto, ¿vale? Entre los 18, a partir de los 18, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que creemos que estáis aquí, porque si no tendríamos que estar en una modalidad educativa que requiera estar por la mañana en el colegio. Sabemos que no es el entorno más natural, sabemos que no es el entorno más natural de evaluación, pero, venga, tenemos una candidata. Venga, tenemos preparado a un compañero, así que viendo que este compañero se ha quedado, te las pasaremos, compañero, no te preocupes.
te teníamos preparado a ti, pero vamos a coger un candidato que no sabe de la prueba. ¿Vale? Muchas gracias, Edu, de todos modos, por estar disponible, que teníamos preparado por si alguien no quería salir, que sabemos que esto es un poco invasivo. Tu nombre es... A ver, vais a estar viendo en tiempo real todo lo que vea Jacqueline en la prueba. Vamos a guardar un poco de silencio cuando la esté realizando, aunque ella va a llevar auriculares para cancelar dentro de lo posible el sonido. Y mientras ella esté haciendo la prueba, nosotras nos vamos a bajar con vosotros a resolver dudas y a ir comentando cosillas. Podemos aprovechar estos momentos para ir respondiendo preguntas, si alguien tiene. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel y yo estoy en la rama de la salud y me gustaría preguntaros, desde que llega este niño Lucas, por decir algún nombre, hasta que vosotros termináis más o menos el diagnóstico, ¿qué tiempo tardáis y cuántas sesiones tenéis que hacer con él? Pues es 1 hora dedicada a la entrevista con los papás, ¿vale? Y la recogida de información en los test de los screening que se mandan tanto a casa como al colegio, porque es muy importante la información en todos estos contextos. Y en esa entrevista es larga porque necesitamos recoger tanto ese neurodesarrollo normotípico como alguna alteración, ¿vale? Luego, en la segunda fase del embudo suele ser otra hora y pico de unas baterías en el aula o otra batería en general y luego otra sesión para pruebas más específicas. Y luego se dedica también otra hora entera y plena a la devolución del informe, donde se les explica a la familia y al usuario pues todo lo que pone, toda la integración de la información, cómo es su perfil cognitivo, sus puntos fuertes y débiles a nivel cognitivo y si hay compatibilidad con algún tipo de trastorno, ¿vale? Esta es la sencilla. Hay evaluaciones que nos llevan unas 6 horas y hay otras evaluaciones que nos llevan 15 horas, ¿vale? Las evaluaciones diferenciales, sobre todo de casos a lo mejor pues de chicas, TEAs, jóvenes, esas suelen durar pues casi las 15 horas de evaluación. A lo mejor en un peque donde vamos valorando más atención dura unas 6 horas y lo importante es desarrollar un programa de intervención para ser intervenido y en atención temprana, a la misma vez que ya tiene la evaluación hecha, la compañera de atención temprana va interviniendo y valorando también esos otros procesos que no hemos podido valorar en ese espacio de tiempo. Porque a veces sí, en unas horas sacas el perfil y otras veces es muy complicado sacar el perfil. A lo mejor niños que tienen una afectación emocional muy grande y se niegan a participar en la evaluación porque hay un trastorno de conducta. Aquí, por ejemplo, esas evaluaciones vamos buscando ciertos puntos y ya a partir de ahí vamos elaborando un plan de intervención. Y en la intervención se sigue valorando. ¿Vale? El Departamento de Atención Temprana con el de Neuropsicología, como el de Psicología, los compañeros también vamos coordinándonos, el equipo se coordina todos los lunes por la mañana y todos los casos de los usuarios, tanto niños como adultos, se van poniendo en coordinación y los diferentes profesionales pues nos vamos nutriendo de ese perfil cognitivo, cómo se va trabajando, lo que vamos viendo, qué sospechas se están dando. Entonces, me gustaría responderte con unas horas en concreto, que son 3 o 4 sesiones de evaluación de 5 a 6 horas, pero realmente depende de cada caso. Vale, te lo preguntaba porque, entre otras cosas, en sanidad también se nos pide ese diagnóstico, del cual tenemos media hora cada 5 meses con el niño, con los padres, con los familiares y sin material. De ahí esa necesidad. De ahí la necesidad que surge en Aire Libre de abrir este departamento y valorar, porque es verdad que en la parte pública los recursos son muy limitados y a veces la familia necesita cuanto antes el diagnóstico para poder intervenir cuanto antes y para que las medidas empiecen a
a ser... Por eso lo decía, porque como hay muchos papás aquí, también para que lo sepan y sepan con los recursos que tenemos. Nada más, gracias. Sí. Patricia, aquí. Sí. Una preguntita. Hemos hablado del primer diagnóstico. A lo largo de la terapia que hacéis, a lo largo de toda la adaptación, a lo largo de la vida de esa persona, niño o adulta, que estáis identificándola, ¿en qué periodo de tiempo volvéis a evaluarla para ver cómo va la evolución, para ver si hay algún aspecto del desarrollo que haya terminado con un desarrollo normativo, o no se hace ya nunca más otra evaluación? Sí. Primero nos basamos en las pruebas, es decir, hay pruebas psicométricas que tienen un tipo de latencia antes de que puedan seguir siendo administradas, ¿vale? Hay algunas, por ejemplo, que son 2 años después. Esas no se pueden pasar. Entonces, primero nos basamos en las pruebas. Luego también cada etapa evolutiva. Desde la infancia, esa parte de primaria, la adolescencia y la adultez. ¿Por qué? Porque se empiezan a desarrollar comorbilidades o la intervención funciona, la intervención tiene cabida y, bueno, vamos mejorando también la adaptabilidad. No siempre vamos buscando dificultades, también vamos buscando puntos fuertes y aquello que se ha encontrado en la persona. Y también, a veces, el diagnóstico es uno y cuando damos un paso a la adolescencia vemos que hay otro. Entonces, hay casos que se ha valorado a los 8 añitos de un déficit de atención potente y luego en la adolescencia ha resultado ser un TEA, ¿vale? Entonces, es verdad que la evaluación, vamos a un momento X de la persona, pero es importante seguir viéndolo a lo largo del desarrollo. Gracias. Bueno, va a empezar por aquí la compañera y entonces vamos a intentar de reducir el nivel de sonido, ¿vale? Que va a empezar ella. Ya ella ha estado haciendo una prueba de usabilidad donde ha estado ubicando bien que la gafa controle los parámetros de mirada en el espacio y que ella esté entendiendo la tarea. Así que le damos a iniciar y va a hacer aquí una prueba. Nosotros nos quitamos del micro, nos vamos delante con vosotros para no distraerla y ella ya está realizando la tarea, ¿vale? Bueno, ella va a seguir haciendo su trabajito y nosotros queremos agradecer a Ausi y a Patri por su ponencia tan interactiva y tan participativa. Muchas gracias.